En la primera mitad del siglo XIII, la península ibérica vivía una época turbulenta. La reconquista estaba en pleno auge. Los reinos cristianos del norte avanzaban sobre los territorios dominados por los musulmanes y las costas del Mediterráneo eran escenario de constantes ataques. Piratas berberiscos y corsarios sarracenos recorrían el mar, asaltaban pueblos enteros, capturaban hombres, mujeres y niños cristianos para venderlos como esclavos en los mercados de África del Norte. Cada incursión dejaba tras de sí llantos, familias separadas, hogares vacíos y heridas que no se cerraban. En Barcelona, uno de los puertos más importantes de la época, el tráfico marítimo era intenso y con él también el riesgo de caer en manos enemigas. Quienes eran apresados eran llevados a tierras lejanas, encadenados, privados de su libertad y sometidos a humillaciones que buscaban quebrar su espíritu y arrancarles la fe. La esclavitud no era solamente una prisión del cuerpo, sino una opresión del alma. Muchos prisioneros pasaban años enteros esperando un rescate que nunca llegaba, o morían sin volver a ver a los suyos. En medio de ese panorama desolador, un hombre sencillo, comerciante de profesión y profundamente cristiano de corazón, se convirtió en instrumento de esperanza. Se llamaba Pedro Nolasco. No era noble ni rey, tampoco sacerdote en aquel momento. Era un laico que había experimentado en su vida la llamada a servir a los demás. Su origen no está del todo claro. Algunos afirman que nació en Francia, otros que en Cataluña. Pero lo cierto es que su vida quedó marcada por la compasión hacia los cautivos. Pedro Nolasco utilizaba los bienes que tenía para comprar la libertad de los esclavos cristianos. Invirtió su fortuna en rescatar a hombres y mujeres de las garras de la esclavitud, y con el tiempo se fue dando cuenta de que aquel esfuerzo individual, aunque generoso, no era suficiente frente a la magnitud del problema. Cada cautivo liberado le llenaba de alegría, pero cada rostro que quedaba tras las rejas lo hería profundamente. Era como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Su corazón se agitaba con preguntas. Señor, ¿hasta cuándo estos hermanos seguirán sufriendo? ¿Qué más puedo hacer si mis fuerzas son limitadas? El joven comerciante comprendía que no bastaban sus esfuerzos personales. Necesitaba una fuerza más grande, una misión que no naciera solo de su voluntad, sino que viniera de lo alto. Y entonces, en medio de esa búsqueda interior, ocurrió lo extraordinario. La noche del 1 de agosto de 1218 se convirtió en una fecha que cambiaría la historia. Pedro Nolasco, en oración profunda, experimentó una visión que lo sobrecogió. La Virgen María se le apareció envuelta en luz, con un manto que irradiaba serenidad y al mismo tiempo fuerza. No era una aparición para asustar, sino para consolar, para guiar, para señalar un camino nuevo. La Madre de Dios le habló con palabras claras. Debía fundar una orden religiosa dedicada exclusivamente a la redención de los cautivos cristianos. Una comunidad que se entregara por entero a esta misión, que renunciara incluso a su propia seguridad para liberar a los hermanos encadenados. Lo que Pedro no sabía es que esa misma noche, la Virgen también se apareció al rey Jaime I de Aragón, joven monarca destinado a dejar una huella profunda en la historia de España, y al sabio San Raimundo de Peñafort, fraile dominico, canonista y confesor del rey. Tres hombres diferentes, un comerciante, un rey y un religioso, unidos por una misma visión. Tres testigos de un mandato divino que no podía ser ignorado. La Virgen les pidió lo mismo, fundar una orden de redentores, un ejército espiritual que no lucharía con espadas ni armaduras, sino con fe, sacrificio y entrega. La señal era clara. Dios quería que María, bajo la advocación de la Virgen de la Merced o de las Mercedes, fuera el estandarte de esa misión. Imagina la escena. Pedro Nolasco, arrodillado escuchando a la Madre del Señor, la incertidumbre en su rostro, mezclada con lágrimas de emoción. Aquel hombre, acostumbrado a negociar en los mercados, ahora recibía un encargo que iba mucho más allá de lo humano. Su mente vacilaba. ¿Cómo, señora? ¿Quién creerá que tú me has enviado? ¿Qué fuerza tengo yo para levantar una obra tan grande? La respuesta de María fue firme y serena. No dudes, esto es voluntad de Dios. En mi nombre nacerá una orden para liberar a mis hijos de las cadenas. Muchos te rechazarán, pero muchos más encontrarán consuelo. Yo estaré contigo.
Estas palabras ardieron como fuego en el corazón de Pedro. Una llama invisible se encendió en su interior, una llama que no se apagaría jamás. A partir de ese momento, todo cambió. Pedro compartió la visión con el rey Jaime y con Raimundo de Peñafort, y juntos comprendieron que era un designio celestial. No era casualidad que tres hombres tan distintos hubiesen recibido el mismo mensaje. El rey ofreció su apoyo, el fraile aportó su sabiduría y Pedro entregó su vida entera. Pocos días después, el 10 de agosto de 1218, en la Catedral de la Santa Cruz de Barcelona, se realizó la fundación oficial de la Orden de la Merced, también llamada la Orden de Nuestra Señora de la Merced, para la redención de los cautivos. Pedro Nolasco y sus primeros compañeros vistieron el hábito blanco, símbolo de pureza, y sobre él el escudo mercedario, las barras rojas y doradas de la corona de Aragón, junto con la cruz blanca sobre campo rojo, signo de la fe. Desde el principio, la orden adoptó una regla de vida muy particular. Además de los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, los mercedarios hacían un cuarto voto heroico: estar dispuestos a entregar su propia vida a cambio de la libertad de un cautivo, si fuese necesario. Es decir, si no había dinero para pagar un rescate, el religioso debía ofrecerse como rehén, quedando prisionero en lugar del hermano que sufría. Era un voto radical, que iba al corazón mismo del Evangelio. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. TN 15:13. Esta decisión mostraba que la obra no era un mero gesto de caridad ocasional, sino una entrega total. El mercedario estaba dispuesto a perderlo todo para devolverle la libertad a otro. ¿Qué mayor signo de misericordia podía existir? La noticia de la fundación de la orden se expandió pronto. Los primeros mercedarios comenzaron a organizar expediciones de rescate. Con limosnas, donaciones y la ayuda del rey, cruzaban el Mediterráneo, negociaban con los captores y liberaban a los cautivos. Cada rescate era un triunfo de la esperanza sobre la desesperación, un testimonio de que la misericordia de Dios actuaba de manera concreta en la historia. No tardó en crecer también la devoción a la Virgen de la Merced. Su imagen comenzó a representarse sosteniendo cadenas rotas, como señal de libertad, y extendiendo su manto protector sobre los cautivos. En los corazones de los fieles, María no era solo la madre del Redentor, sino también la madre que intercedía por los hijos esclavizados, la que escuchaba sus clamores y los conducía hacia la libertad. La fuerza de esta devoción estaba en que no hablaba de teorías abstractas, sino de hechos palpables: hombres y mujeres rescatados, familias reunidas, lágrimas convertidas en sonrisas. La Virgen de la Merced se convirtió así en símbolo de esperanza en medio de la oscuridad medieval, en refugio para quienes sufrían y en inspiración para quienes deseaban servir a los demás. Lo extraordinario de este origen no está solo en la aparición celestial, sino en cómo un mensaje divino logró unir a personas tan diferentes, un comerciante, un rey y un fraile, en una misma misión. Era como si Dios quisiera mostrar que la misericordia no tiene fronteras, no es patrimonio de un estado ni de una clase social, sino tarea de todos. Así nació la Orden de la Merced, no en medio del lujo o la abundancia, sino en la tensión de una sociedad dividida por guerras y sufrimientos. Nació como respuesta a un clamor profundo, como respuesta al llanto de miles de cautivos que suplicaban libertad, y lo hizo bajo el amparo de María, la Madre que nunca abandona. Ecos de Merced que rompen cadenas. La Orden de la Merced, nacida en 1218 bajo el manto de la Virgen, no tardó en expandirse y en dejar huellas profundas en la historia de la cristiandad. Desde los primeros años, los frailes mercedarios salieron al encuentro de los cautivos, atravesando mares y desiertos, enfrentando peligros inimaginables. Su misión era clara y radical: liberar a los hijos de Dios de las cadenas físicas y espirituales que los oprimían. Los primeros siglos de la orden fueron un torbellino de viajes, rescates y sacrificios. Los mercedarios recorrían los puertos del Mediterráneo, desde Barcelona hasta Valencia, de Mallorca hasta Marsella, y desde allí zarpaban hacia las costas de África del Norte. Los registros históricos narran que miles de cristianos habían sido llevados a ciudades como Túnez, Argel, Bujía o Fez, donde eran vendidos como esclavos
obligados a trabajar en condiciones infrahumanas o convertidos en moneda de cambio en los mercados de cautivos. Los mercedarios llegaban hasta esos lugares hostiles con una misión peligrosa: negociar la liberación de los prisioneros. No siempre era sencillo. A veces se requerían sumas de dinero astronómicas recolectadas con limosnas en las ciudades cristianas. En otras ocasiones, cuando no alcanzaban los recursos, los frailes cumplían con el voto heroico que los distinguía: entregarse a sí mismos como rehenes en lugar de los cautivos. Era un acto de amor extremo, un eco del sacrificio de Cristo que se actualizaba en la carne de aquellos hombres. Se cuenta que más de 300.000 cautivos fueron liberados por la Orden de la Merced en los primeros siglos de su existencia. No eran solo números, eran familias que se reencontraban, lágrimas que se transformaban en sonrisas, hombres y mujeres que recuperaban la dignidad perdida. Cada rescate llevaba consigo una historia personal, una vida arrancada de la oscuridad. Imagina por un instante la escena: un cautivo que ha pasado años encadenado en una mazmorra húmeda, resignado a morir lejos de su hogar. De repente, un fraile vestido de blanco entra en la prisión acompañado por guardias musulmanes. Los grilletes se abren, el hombre es conducido al puerto, y allí lo espera la libertad. En sus ojos se reflejan sorpresa, incredulidad, gratitud infinita. El fraile, en silencio, sonríe y le recuerda que no es él quien lo ha liberado, sino Cristo, por intercesión de María. Esa imagen se repetía una y otra vez, como un eco de misericordia que rompía cadenas y encendía esperanzas. La iconografía de la Virgen de la Merced comenzó a plasmar esa realidad en símbolos poderosos. Se la representaba con cadenas rotas en sus manos, sosteniendo grilletes que habían dejado de oprimir, o extendiendo su manto protector sobre los cautivos arrodillados a sus pies. El pueblo entendía que aquella madre no solo intercedía en el cielo, sino que actuaba en la tierra, a través de los mercedarios que llevaban su nombre y su misión. Con el paso del tiempo, la orden no se limitó a España y al Mediterráneo. Con la expansión de los reinos cristianos hacia América, tras el descubrimiento de 1492, los mercedarios cruzaron el océano y se establecieron en el Nuevo Mundo. Allí encontraron nuevas formas de cautiverio: indígenas explotados, africanos esclavizados, poblaciones enteras sometidas a la injusticia. La misión de la Merced, lejos de agotarse, adquirió una nueva dimensión. En el Virreinato del Perú, por ejemplo, la orden tuvo una presencia notable. Los frailes construyeron conventos, colegios y hospitales, pero sobre todo, llevaron consigo la devoción a la Virgen de las Mercedes. En 1615, cuando la ciudad de Lima fue amenazada por corsarios holandeses, los fieles salieron en procesión con la imagen de la Virgen, rogando por su protección. Los invasores nunca llegaron a tomar la ciudad, y desde entonces, la Virgen de la Merced fue proclamada patrona de Lima y de las armas del Perú. Su fiesta, cada 24 de septiembre, se convirtió en un acontecimiento multitudinario, lleno de fervor y esperanza. En Ecuador, la Virgen de la Merced también se ganó un lugar especial en el corazón del pueblo. Se cuenta que en la ciudad de Quito, durante las erupciones del volcán Pichincha, los habitantes acudían a su intercesión pidiendo que detuviera la furia de la naturaleza. La tradición sostiene que la Virgen extendió su manto y protegió la ciudad de la destrucción. Desde entonces, se le venera como protectora frente a los desastres naturales. En la República Dominicana, la devoción a la Virgen de las Mercedes se convirtió en parte esencial de la identidad nacional. En el siglo XVI, los mercedarios llevaron consigo una imagen de la Virgen que pronto fue considerada milagrosa. Con el tiempo, fue proclamada patrona del país, y cada 24 de septiembre, multitudes se congregan en el santuario de Santo Cerro, en La Vega, para rendirle homenaje. Allí, en medio de montañas y campos, resuena cada año el eco de un pueblo que se sabe protegido por su madre. Los ecos de Merced también llegaron a Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, México y tantos otros lugares donde los mercedarios se establecieron. En cada región, la Virgen fue asumiendo rasgos propios, adaptándose a la cultura local, pero siempre con el mismo mensaje: libertad, misericordia, consuelo para los cautivos. Pero no se trataba solamente de liberar esclavos físicos.
Con el tiempo, los mercedarios comprendieron que había cautiverios más sutiles, cadenas invisibles que atenazaban el corazón de los hombres, el pecado, la ignorancia, la desesperanza. En sus sermones y misiones, predicaban que la Virgen de la Merced también venía a romper esas cadenas interiores, a rescatar a las almas de prisiones espirituales. Su acción no se limitaba a lo material, sino que alcanzaba lo más profundo del ser humano. En la Edad Media, la esclavitud era visible, tangible. Hoy el mensaje de aquellos ecos sigue resonando. Cada hombre y cada mujer lleva dentro de sí ataduras que lo aprisionan, miedos, resentimientos, culpas, vicios. La Virgen de la Merced aparece entonces como un signo de liberación universal. Su figura no es la de una reina distante, sino la de una madre cercana que escucha el clamor de los hijos y se inclina hacia ellos para romper las cadenas. Los testimonios de fe se multiplicaban. Crónicas antiguas narran cómo los cautivos, al ser liberados, entonaban cantos de agradecimiento a María. En procesiones y fiestas se representaba simbólicamente la liberación de prisioneros. Se soltaban palomas, se rompían grilletes, se encendían cirios en memoria de los que habían vuelto a casa. Cada gesto era un recordatorio de que la misericordia de Dios se había hecho carne en la historia, de que los ecos de Merced seguían resonando más allá de los mares. El impacto espiritual y social de la orden fue inmenso. No se limitaba a salvar individuos, sino que transformaba comunidades enteras. Los pueblos que veían regresar a sus hijos rescatados recobraban la esperanza. La presencia mercedaria en las ciudades era un recordatorio constante de que la fe no se reducía a rezos en un templo, sino que debía traducirse en acciones concretas de liberación. En este contexto, la figura de la Virgen de la Merced adquirió un simbolismo especial. Era la Madre de la Libertad, la que escuchaba los lamentos ocultos, la que sostenía en silencio a quienes no tenían voz. Su advocación se convirtió en un estandarte de lucha contra la opresión y en una invitación a no resignarse jamás al cautiverio, cualquiera que éste fuera. Con el paso de los siglos, los ecos de aquella primera visión de 1218 seguían vibrando, multiplicándose en cada rescate, en cada procesión, en cada plegaria elevada en nombre de la Merced. Eran ecos que rompían cadenas, visibles e invisibles, y que anunciaban al mundo que la misericordia no conoce límites, que la compasión de María no entiende de fronteras, que la esperanza nunca se extingue. Hoy, tu liberación y la llama que no se apaga. Los siglos han pasado desde aquella madrugada de 1218 en que Pedro Nolasco escuchó la voz de la Virgen. Sin embargo, el eco de aquel mandato no se ha extinguido. La llama encendida entonces continúa ardiendo, porque la misión de la Virgen de la Merced no se limita a un momento de la historia. Es una corriente viva que atraviesa generaciones, culturas y geografías. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando las cadenas visibles ya no son las de hierro forjado en herrerías medievales, el mensaje de la Merced sigue resonando con la misma fuerza. Porque, aunque los grilletes han cambiado de forma, los cautiverios humanos no han desaparecido. En muchos lugares del mundo las devociones contemporáneas lo confirman. Cada 24 de septiembre, miles de personas se congregan en procesiones que llenan las calles con cantos, flores y plegarias. En Lima, su imagen recorre la ciudad con solemnidad, escoltada por las Fuerzas Armadas, recordando su título de patrona de las armas del Perú. En Santo Domingo, República Dominicana, multitudes peregrinan al santuario del Santo Cerro, donde la Virgen es venerada como patrona nacional. Allí, campesinos, familias y jóvenes se reúnen no solo para pedir favores, sino para agradecer liberaciones, cambios de vida, milagros interiores. En Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, México y tantos otros rincones de América Latina, la Virgen de las Mercedes sigue siendo un pilar espiritual. En cada región se la invoca de manera especial, protectora contra las catástrofes naturales, madre de los pobres, abogada de los presos, liberadora de las cadenas del pecado. Su presencia se ha multiplicado, como si cada comunidad hubiese encontrado en ella un reflejo de sus propias necesidades y esperanzas. No son pocas las historias de milagros atribuidos a su intercesión. Prisioneros que, en medio de la desesperanza, recibieron consuelo al rezarle. Familias que lograron reunirse después de años de separación.
enfermos que encontraron alivio en su dolor, comunidades que, enfrentadas a guerras o desastres, hallaron protección bajo su manto. En todos estos relatos, la constante es la misma. María no abandona, María libera, María sostiene. Pero lo más impactante es la dimensión interior de su mensaje, porque la Virgen de la Merced no se limita a rescatarnos de peligros externos. Su misión es más profunda, más personal. Ella viene a romper las cadenas que cada uno lleva en lo secreto de su corazón. Imagina por un instante tu propia vida. ¿Dónde están tus cadenas? Quizá no sean de hierro, pero pesan. Tal vez es la culpa por decisiones pasadas que te impide avanzar, o el miedo al futuro que paraliza tus pasos, o la incapacidad de perdonarte a ti mismo que te mantiene atado a un rincón oscuro. Puede que tus cadenas sean la angustia de no encontrar sentido, la rutina que se vuelve cárcel, o la soledad que ahoga en silencio. En esos espacios íntimos, la Virgen de la Merced aparece como madre y redentora, no con discursos, sino con presencia, no con condena, sino con ternura. Su intercesión es como una llave que abre candados oxidados, como una luz que penetra las grietas más escondidas del alma. Ella te recuerda que no fuiste creado para vivir esclavizado, sino para caminar en libertad. El mensaje de la Merced es radical. La misericordia es más fuerte que cualquier cadena, y esa misericordia no es una idea abstracta, sino una realidad viva que puede transformar vidas. Lo fue en la Edad Media para los prisioneros rescatados de mazmorras, y lo sigue siendo hoy para quienes buscan una salida a sus cautiverios interiores. La Orden Mercedaria continúa viva, presente en más de 30 países. Sus religiosos y religiosas trabajan en cárceles, en comunidades marginadas, en misiones con los más pobres, en proyectos educativos. Allí donde hay un cautiverio, físico, social o espiritual, ellos llevan el mensaje de María. No tengas miedo, yo estoy contigo. Su labor silenciosa y constante es una prolongación de aquella llama encendida hace 8 siglos. Y no solo los religiosos. El Espíritu de la Merced ha inspirado a miles de laicos en todo el mundo que con pequeños gestos se convierten en instrumentos de liberación. Una palabra de consuelo, un acto de justicia, un perdón ofrecido, una ayuda generosa. Todo eso son formas concretas de romper cadenas en la vida cotidiana. Porque la devoción a la Virgen no se reduce a rezar, sino que impulsa a actuar, a encarnar la misericordia en lo real. Hay testimonios conmovedores que muestran cómo esta advocación sigue transformando vidas. En una cárcel de América Latina, un preso condenado a muchos años de reclusión recibió la visita de un mercedario. El fraile le entregó una pequeña imagen de la Virgen de la Merced y le dijo: «Ella también es tu madre y viene a liberarte de lo que más te oprime». El hombre, que no había rezado en décadas, comenzó a hacerlo cada noche. Con el tiempo, aunque sus barrotes no desaparecieron, algo cambió en su interior. Encontró paz, se reconcilió consigo mismo, pidió perdón a quienes había herido. Cuando finalmente recuperó la libertad civil, salió distinto, transformado. No era ya el mismo hombre, había sido redimido por dentro. Ese es el gran milagro de la Merced. Incluso cuando las cadenas externas permanecen, la libertad interior es posible. La Virgen nos enseña que la verdadera liberación comienza en el corazón, en ese espacio secreto donde nadie más puede entrar, salvo Dios y su Madre. Por eso, la advocación de la Virgen de la Merced no es un recuerdo del pasado, ni un símbolo folclórico, sino una invitación actual y urgente. Es una llamada a reconocer nuestras propias esclavitudes y a dejarnos alcanzar por la misericordia. Es también un desafío a convertirnos en instrumentos de liberación para los demás, porque siempre hay alguien cerca de nosotros que necesita una palabra, una mano tendida, una presencia que lo saque de su cárcel interior. La llama encendida en 1218 no se apagó. Arde en cada procesión del 24 de septiembre, en cada altar donde se reza su nombre, en cada corazón que se abre a su intercesión. Arde en los conventos mercedarios, en los barrios pobres, en las cárceles, en los hogares donde se pide su protección. Arde también en silencio, como un fuego invisible que nunca deja de iluminar. Y esa llama, que viene de María, tiene un mensaje para cada generación.
Ninguna cadena es más fuerte que la misericordia de Dios.